Muy buen día. Soy el pastor Ricardo Palomino de la Iglesia Bautista Bíblica Mahanaim de Puebla, AR. Y les saludo en este martes 3 de septiembre del 2024. Vamos a continuar con la primera carta de Pedro. Estamos en el capítulo 1 y vamos a iniciar hoy con los versículos 1 y 2, la salutación. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro, también llamado Simón y Cefas, fue uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús, y con Jacobo y Juan formó el grupo íntimo que Jesús seleccionó para una preparación y una comunión especiales con él. Pedro fue uno de los primeros en reconocer que Jesucristo era el Cristo, era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y Jesús le dio un puesto de liderazgo entre los 12 apóstoles. Durante el juicio de Jesús, Pedro negó conocerlo. Luego se arrepintió y llegó a ser un gran apóstol. Esta carta está dirigida a los expatriados de la dispersión, o sea, a los cristianos judíos que fueron esparcidos por el mundo como consecuencia de la persecución a los creyentes en Jerusalén y sus alrededores. Los primeros creyentes y líderes de la iglesia primitiva fueron judíos. Cuando se hicieron cristianos, no renunciaron a su herencia judía, así como nosotros no renunciamos a nuestra nacionalidad cuando comenzamos a seguir a Cristo, cuando le abrimos nuestro corazón y lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Debido a la persecución, estos creyentes fueron esparcidos por todo el mundo romano. Se menciona esta dispersión en Hechos 8, 1 al 4. La persecución no detuvo la difusión del Evangelio, por el contrario, sirvió para que entrara en todo el imperio romano. Así que entre las iglesias a las que Pedro escribió, también se incluyó a cristianos gentiles. Dice la palabra de Dios: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro animó a todos los lectores de su carta mediante la firme declaración de que ellos habían sido escogidos por Dios el Padre. En una época únicamente la nación de Israel pudo decir que era el pueblo escogido de Dios, pero por medio de Jesucristo, ahora todos los creyentes, judíos y gentiles, pertenecemos a Dios. La salvación, hago un paréntesis, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. La salvación y seguridad radican en la elección libre y misericordiosa de nuestro Dios omnipotente. Ni pruebas ni persecuciones pueden privar de la vida eterna que Él da a quienes creen en su nombre y lo aceptan como Señor y Salvador personal verdaderamente. Porque hay decisiones que se hacen de labios para afuera. Este texto menciona a las 3 personas de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Los 3 se dedican a lograr nuestra salvación. El Padre nos escogió antes que nosotros lo eligiéramos a Él. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Jesucristo, el Hijo de Dios,
la segunda persona de la Trinidad, murió por nosotros, siendo aún pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas para darnos salvación y nos aparta y nos santifica para el servicio de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:13 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y por eso vamos a Cristo arrepentidos, vamos al Padre arrepentidos. Pedro nos dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Era un saludo inicial común entre los hermanos cristianos del primer siglo, y era un deseo verdadero de que el destinatario tuviera bienestar, felicidad o saludos. Junto con gracia se usa paz y representa una condición de armonía y tranquilidad en el actuar. Es una sincera expresión de buenos deseos que rara vez está de más. Era el deseo sincero de Pedro para todos los que leyeran esta carta. Ese deseo se extiende hasta nuestros tiempos. Cuando tú deseas a tus familiares, a tus amigos, a tus hermanos en la iglesia, gracia y paz, se los dices con sinceridad y representa una condición de armonía y de tranquilidad en tu actuar. Es una sincera expresión de buenos deseos, de amor a quien se lo dices. Comencemos a amar verdaderamente a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestros amigos. Si no conocen de Cristo, llevémosles el Evangelio. Y si conocen de Cristo, fortalezcámoslos con el conocimiento de la palabra de Dios y démosles estos buenos deseos de gracia y paz en sus vidas. Vamos a orar. Gracias, Dios amado, por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos enseñas todo el amor de Pablo que tenía, de Pedro que tenía para los hermanos cristianos. Cuando él hizo esta carta, la envió con deseos de que estuvieran bien, que tuvieran amor, que tuvieran paz aún de las circunstancias adversas. Haz que también nosotros deseemos con un corazón sincero la gracia y la paz a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, a nuestra iglesia, y que nos amemos verdaderamente con un corazón sincero. Que la paz y la gracia que deseemos brote de lo más dentro de nuestro corazón, de que tú hagas bendiciones abundantes y lleves la paz a cada uno de ellos. Gracias por esta primera enseñanza que nos das de esta preciosa carta. En Cristo oro y te doy gracias por ello. Amén. Buen día a todos ustedes, amada esposa, buenos días, siempre estás en primera fila. Hermana Domi, buenos días, Dios le bendiga. Ale, buenos días, saludos a Luis si está contigo por ahí. Moni, buenos días también, Dios te bendiga. Y todos ustedes que ven después esta enseñanza, reciban un cordial saludo. Les espero mañana a las 10 en punto. Un abrazo afectuoso. Si el Señor no viene por nosotros o nos llama a su presencia, hasta mañana, a la misma hora, por este mismo medio. Un abrazo. Dios les bendiga también a todos ustedes. Gracias por sus comentarios.